dedicado al tema de la violencia que regresa a los lugares de donde hemos querido erradicarla. Aquí vamos a estar trabajando principalmente con asuntos como la violencia familiar, violencia interpersonal, la violencia que es nombrada como violencia de género. Quisiera saber si hay alguna persona aquí que esté trabajando o esté vinculada con algún grupo o alguna organización que trabaje sobre estos temas fuera de la academia. Mi nombre es Madeline Román. Estoy encargada de facilitar un poco este conversatorio que titulamos El regreso de la violencia a los lugares de donde hemos querido erradicarla. Yo produje un PowerPoint porque me estoy automatizando. Realmente yo soy tecnológica impaired, pero he ido mejorando con el tiempo. Y entonces pues traje este PowerPoint para poner en foco algunos asuntos. Bueno, quizás el primer asunto que me gustaría cualificar aquí tiene que ver con el título de este conversatorio. La violencia que regresa a los lugares de donde hemos querido erradicarla. Ese título es importante porque están los que podrían decir, ¿verdad? Y ciertamente cabe decirlo, que quizás esa violencia nunca se ha ido, ¿verdad? Así que traigo a la consideración de ustedes primero el sentido del título porque aquí lo que estamos intentando capturar son varios asuntos. Uno, el que tiene que ver con que la modernidad pretendió erradicar completamente la violencia. Y podríamos decir que el derecho está puesto también como un dispositivo cuya intención es una cierta domesticación de la violencia, sino, ¿verdad? Excluyendo lo que constituye su propia violencia, ¿verdad? Por lo tanto, siempre es posible decir que esa violencia nunca se ha ido, siempre ha estado allí. Por ejemplo, si uno mira el libro de Michel Foucault, La vida de los hombres infames, particularmente el capítulo que Foucault titula de la misma manera, La vida de los hombres infames, uno cae en cuenta de que muchos de los asuntos que aparecen representados en los medios en estos momentos como asuntos y fenómenos de una extrema crueldad están puestos en ese libro como parte del relato y de la reflexión que hace Foucault sobre esas vidas que en un momento dado, debido precisamente a esa fuerte colisión que tuvieron con el poder, se convirtieron, ¿verdad?, en vidas susceptibles de ser relatadas. No hubiésemos sabido nada de ellas en ausencia de ese choque fuerte que tuvieron en un momento con el poder. De hecho, Foucault allí dice que la contraparte de la fama es la infamia, ¿verdad?, en el caso ¿verdad?, de la vida de estas personas. Así que, en un sentido, se trata de una violencia que podríamos decir que se ha mantenido allí. La singularidad para mí de este momento tiene que ver con dos asuntos. Uno, con la manera en que ese tipo de violencia es recurrentemente presentada en los medios, ¿verdad? Esa extrema visibilidad que ha adquirido, a mi modo de ver, violencias que tienen que ver con el espacio ya de la vida personal de la gente, de la vida familiar. Así que, en ese sentido, estamos trabajando con ponderar ese fenómeno, ¿verdad? En otras palabras, es un regreso discursivo, ¿verdad? Nos referimos al regreso en el plano del discurso y particularmente del discurso mediático de este fenómeno. Si bien y al mismo tiempo siempre está puesta para mí la interrogante de si efectivamente detrás de ese fenómeno mediático hay transformaciones profundas que tendríamos que mirar también. Así que
Nos referimos a la violencia que se da en el contexto familiar, contexto interpersonal, relaciones de género, violencia contra natura para Michel Foucault. A mí me llama la atención de su libro La vida de los hombres infames, la utilización por parte de Foucault de esa frase contra natura, que para él, ¿verdad?, cuando él habla de este tipo de violencia, dice que es una violencia contra natura porque es una violencia que se despliega contra aquellos que formalmente tendríamos que tener los lazos afectivos mayores, ¿verdad? Las relaciones de parentesco, las relaciones amorosas, las relaciones afectivas en general. Así que él lo llama contra natura porque parecería ser una violencia que se vuelca justo con el más próximo en ese sentido. Así que está puesta la pregunta siempre, ¿se trata de un regreso en el plano discursivo o regreso en lo que llamamos el mundo tal cual es? O sea, ciertamente está esa creciente visibilización en el espacio mediático, pero también para mí está puesta la interrogante de si hay algo allí adicional, singular de este momento que tuviésemos que reflexionar. De toda esa violencia que regresa a los lugares de donde hemos querido erradicarla, estoy privilegiando algunas, ¿verdad? Estoy privilegiando, por ejemplo, el fenómeno del maltrato de menores, el abuso sexual de los niños, la centralidad de la figura del child molester y o de los depredadores sexuales. En el día de ayer, y para beneficio de los que no estuvieron, yo traje en las reflexiones que compartí con las personas que estaban ayer, que a mi modo de ver, una de las semánticas más prominentes en estos momentos dentro del sistema de medios es lo que a mi modo de ver se ha convertido prácticamente en una obsesión, ¿verdad? La obsesión alrededor de la figura del child molester, los llamados depredadores sexuales, vía, ¿verdad?, toda esa discusión sobre el abuso sexual de los niños. Y ese fenómeno para mí es interesante porque ese discurso parece ser un discurso sin fisuras ni diferendos. O sea, prácticamente todo el mundo al unísono estaría, digamos, denunciando este asunto de la violencia y particularmente del abuso sexual de los niños. En el día de ayer yo también traje que me parece significativo la disonancia que hay entre ese discurso mediático y esa preocupación generalizada de la gente vis a vis los propios documentos del Departamento de la Familia. El Departamento de la Familia tiene una publicación sobre el fenómeno del maltrato de menores y cuando uno mira los números, ¿verdad?, y sus propias discusiones, uno encuentra que el abuso sexual de los niños constituye el renglón de maltrato de menor porcentaje dentro de sus propios números. Así que en ese sentido me llama la atención cómo algo que resulta ser minoritario adquiere tanta centralidad. Yo manejo algunas pistas, ¿verdad? Lo dije en el día de ayer, por ejemplo, la pista alrededor de que quizás lo que hay aquí es un proceso identificatorio, ¿verdad? Una suerte de condensación de esos imaginarios victimistas, ahí es donde está la dialogicidad con el tema anterior, y quizás, ¿verdad?, el proceso identificatorio tiene que ver con que la figura del child molester, por contraposición a la del niño, condensa, ¿verdad?, un imaginario en el cual todos nos sentimos igualmente vulnerables como imaginamos se sienten los niños, ¿verdad? Esa es una pista allí, más la de la disonancia, que es mi otra pista. Por eso es que pongo, ¿verdad?, disonancia informativa, los medios dicen una cosa, pero otras instancias de gobierno, por ejemplo, dicen otra. Condensación identificatoria. Quiero poner en foco el último asunto que está aquí, arma contra el otro en conflictos de custodia. Eso es otro asunto que a mi modo de ver merece una denuncia, ¿ah?, además de una reflexión. Y es que yo me he dado cuenta, y de paso yo dije esto hace años atrás respecto a la Ley 54 y a la denuncia de
de la violencia contra las mujeres, y es mirar la práctica que se está dando en Puerto Rico, ¿verdad? En conflictos de custodia, ¿verdad? Cuando usted se quiere deshacer de una pareja, lo más fácil en estos momentos es ponerle un caso, ¿verdad?, de abuso sexual, de actos lascivos, ¿verdad? Hay que ver cómo eso está puesto también, ¿verdad? La forma más fácil de ganar la custodia completa en un caso, en conflictos de custodia, es decir, ¿verdad?, este padre o esta madre ha incurrido en actos lascivos. Eso para mí es importante porque hay una película buenísima que de hecho me la recomendó Marlene y se la recomiendo a ustedes, la película The Hunt, ¿verdad? Esta película, The Hunt, es una película donde la trama de la película es este poblado pequeño y esta escuela de niños pequeños, y hay este maestro varón y hay una niña pequeña que en su fantasía, ¿verdad?, en su imaginación, dice algo que le sugiere a los adultos que hubo una situación de abuso sexual. Entonces, fíjense que lo que está puesto allí es simplemente otro imaginario que tenemos que deconstruir aquí, que está bien presente en este asunto del abuso sexual, y es el entendido de que el niño dice verdad. El niño dice verdad. Pero claro, lo que la película explora es cómo la fantasía de la niña hace que diga unas cosas que la población la entiende como que es efectivamente un caso de abuso sexual, y lo más que presenta la película es la violencia del todo, la violencia de toda una comunidad que se lanza contra ese hombre, y que por razones que no les puedo decir para que vean la película, sucede que al final no digo, y ahí se los dejo, ¿verdad? Así que extremadamente importante, ¿verdad? Esos son los asuntos que lo que tiene que ver con el fenómeno de esa semántica del abuso sexual de menores, a mí me preocupa. Que quede claro, ¿verdad?, que esta preocupación va de igual manera y con el mismo peso que la preocupación alrededor de los casos que efectivamente están pasando, que demuestran, ¿verdad?, una enorme violencia contra los niños. Tengo pistas allí también, porque por ejemplo, Ehrlich Beck dice en su libro La sociedad del riesgo, Ehrlich Beck dice que el niño se ha convertido en un obstáculo a la individualización moderna. Y por otro lado tenemos todo el saber psicoanalítico que de alguna manera deconstruye ese imaginario, ¿verdad?, de naturalización del amor materno y paterno. Entonces, yo no sé hasta qué punto habría que ponderar si todo ese cuadro de transformaciones sociales se tramitan también en esa violencia contra los niños. Hay algo importante para mí, ¿verdad?, que atraviesa todas mis reflexiones, y es el planteamiento de Zizek, que yo creo que no podemos dejar de lado, cuando él dice que es necesario imbricar a nuestra reflexión sobre la violencia subjetiva, ¿verdad?, esa violencia que vinculamos al agenciamiento de las personas en su carácter singular, con lo que él llama la violencia sistémica, ¿verdad?, violencia objetiva. A mí me preocupa mucho, y lo tomo en consideración, el planteamiento que hace Zizek, de que nuestra obsesión por este tipo de violencia cancela, ¿verdad?, no nos permite ver, produce un punto ciego respecto de esa otra violencia sistémica, y que para él, ¿verdad?, está imbricada aquí también. Violencia de género. Yo llevo muchos años haciendo una fuerte crítica al campo discursivo que produjo el feminismo sobre la hoy llamada violencia de género. No voy a entrar aquí ahora en todo ese detalle. Sí creo que es para mí importante poner en foco que mi preocupación mayor es que yo pienso que ese campo discursivo que produjo el feminismo activa un resorte mecanicista, ¿verdad? Una nítida distinción entre víctima, victimario. Es un discurso que a mi modo de ver resulta ser insuficiente a la hora de atender lo que yo entiendo que es
el inconmensurable en estos momentos, la complejidad de lo que es la violencia de género. Particularmente recomiendo una autora que se llama Jessica Benjamin, psicoanalista, que publicó este libro que se llama Bonds of Love, y la interrogante que ella se hace, ojalá que el instituto podamos traerla en algún momento, la interrogante de cómo se ancla la dominación en los corazones de quienes la sufren y la gozan. ¿Por qué para mí eso es importante? Porque solamente cuando uno tiene la disposición de mirar la voluntad de poder de la víctima, ¿verdad? El que hay ciertamente una complicidad entre víctima y victimario, es que yo pienso que tenemos quizás la posibilidad de producir sentido sobre lo que está pasando de maneras distintas, ¿verdad? Así que ese asunto me parece importante. Entonces, la violencia familiar interpersonal, yo me dedico a recoger, ¿verdad?, a hacer acopio de todo tipo de noticias que tienen que ver con este caso, ¿verdad?, que son noticias que parecen ser banales, como por ejemplo, mató al hermano por el control del televisor, ¿verdad? Alguien que mata al hermano por el control del televisor, le pegó un tiro porque cogió el parking, ¿verdad?, que la otra persona quería coger. O sea, todo para decirles que yo creo que hay allí también una problemática compleja. Tengo solamente una pista ahí, ¿verdad? Y la pista me la provee Bauman en un comentario que hace en uno de sus libros, y es que él dice que hay un sofocamiento de las relaciones de intimidad. En otras palabras, y aquí esto incide con el tema de la vigilancia, ¿verdad?, que lo que está pasando es que se ha producido una intensificación de la vigilancia de las familias con sus propios miembros, ¿verdad? Y esa intensificación de la vigilancia produce un sofocamiento que yo entiendo que está vinculado con la violencia. Y quiero hacerles una anécdota, ¿verdad? Hace varios años atrás se dio un caso, yo no sé si ustedes lo recuerdan, de una pareja donde los papás de ella vivían al lado de la pareja, y entonces ellos mataron a los papás de ella. Y entonces cuando los reporteros le preguntan por qué lo mataron, esto es un caso similar al de la masacre de Guaynabo, verán por qué, ella le dice, no, porque teníamos un problema, un conflicto de colindancia. O sea, aquí estaba la verja de ellos y aquí la nuestra, y tuvimos un problema de colindancia. Y yo recuerdo, ¿por qué para mí eso es significativo? Porque cuando ese caso se dio, vino un reportero y me preguntó qué yo pensaba sobre ese caso. Entonces yo le dije que me llamaba la atención el que ellos hablaban de un conflicto de colindancia, porque yo creo que eso es una metáfora de lo que pasa en Puerto Rico. O sea, yo creo que aquí en Puerto Rico hay un conflicto de colindancia generalizado. O sea, es una metáfora para mí buenísima, para mirar justamente el fenómeno de la virulencia contra el otro. Y el reportero no publicó eso. Así que eso, ¿verdad?, es importante también tenerlo en cuenta, porque lo que quiero traer a la consideración de ustedes es que uno también puede hacer muchísimos esfuerzos por producir lo que Niklas Luhmann llama una comunicación sorpresa, que para él es la manera de irrumpir en ese sistema de medios de manera distinta, pero no necesariamente el sistema, ¿verdad?, permite eso, ¿verdad? A lo mejor no fue el reportero, fue el jefe de la... Sí, o sea, sabemos eso. Entonces, por último, y esto un poco, vamos a ver si planteé lo que... Sí, yo creo que sí, yo creo que lo puedo dejar aquí, ¿verdad? Esa es mi provocación para ustedes y mi contribución a este conversatorio. Quedan dos slides, déjame ver lo que yo puse allí, no me acuerdo. Ah, sí, muy importante. Yo hago... Era un conversatorio. Bueno, aquí es que viene la parte, aquí que se abre el conversatorio. Pero porque
Un poco lo que queremos es mirar cuáles han sido las respuestas, ¿verdad? A distintos niveles, estatal, institucional, feminista, comunitario, ¿verdad? Como otros sectores que trabajan sobre estas problemáticas, ¿verdad? Pues han asumido estos desafíos que tenemos de frente. Que las provocaciones que lanzas me hacen pensar todo el tiempo en el trabajo clínico que hago desde los diferentes ámbitos, ¿verdad? Y estoy pensando que muchas veces yo me muevo de la clínica a hacer peritaje en los tribunales y creo que ese entra el asunto, ¿verdad? Otra vez que traía Lola ayer de la violencia epistémica, ¿verdad? Porque tenemos un derecho positivo que produce un artefacto de opresión, ¿verdad?, para las expresiones humanas. Y en el caso, por ejemplo, de abuso sexual, hemos tenido que buscar herramientas teóricas, ¿verdad?, para poder tener la fuerza de dejar saber que, como dice Catherine Quenle, que es una mujer, que es una psicóloga que ha trabajado bastante con casos de abuso sexual a través de los años en que los sectores feministas trataban de defender a las víctimas de los niños víctimas de abuso sexual, solo con lo que ellos decían, lo que se provocaba era una gran cantidad de falsos positivos, como ella le llamó, porque en la medida en que tenemos también una disciplina que no les reconoce la sexualidad a los niños y que cualquier expresión sexual rápidamente se mira como que ha sido un mal ejemplo o que se ha provocado a ese menor de manera inadecuada, los padres entonces aparecen como sospechosos. Por otro lado también no se permite la posibilidad de que en la exploración con sus pares los niños tengan experiencias o que incluso los niños muchas veces espían a los propios padres más allá de las posibilidades de control. Hay un entendido de que los padres tienen que controlarlo todo, es imposible eso, entonces muchas veces los niños pueden estar allí viendo asuntos, ¿verdad?, de afectividad entre sus papás o lo que sea, lo repiten en la escuela, repiten algo que ven en los medios y eso coloca a los padres inmediatamente como sospechosos. Y entonces, por la vía de toda esta nueva mirada, ¿verdad?, crítica del peritaje en los tribunales, podemos ya tener herramientas conceptuales que den cuenta de que las cosas que los asuntos que los niños verbalizan o manifiestan mediante acciones no exactamente tienen que ver con un abuso sexual. Hemos tenido casos, por ejemplo, que un niño de 2 años, ahora con 6, ¿verdad?, un niño que a los 6 años dice que cuando tenía 2 años su papá lo tocó. Todo eso va a estar atravesado por la posibilidad de mirar críticamente los asuntos de memoria. Si bien ya el psicoanálisis nos deja saber que hay huellas némicas en la vida de todo, no hay nada más falso que plantear que la memoria es exacta a lo que ocurrió. Cada quien atraviesa todas esas experiencias por sus propias combinatorias de asociaciones. Y ese es un instrumento importante teórico que ha permitido romper con casos, ¿verdad?, que se quiere excluir o hasta criminalizar a un papá, que en verdad no ha pasado nada y que lo que ocurre es que esas expresiones de los menores son parte de un conflicto adversativo entre los padres, que eso es otro asunto. Pero quería traer allí, ¿verdad?, de que el peritaje en los tribunales, de una manera crítica, utilizando teorización que permita dar cuenta de lo que es lo humano, nos permite ver cómo allí en ese lugar de los tribunales donde supuestamente se va a hacer justicia, lo que se produce es la reproducción de la violencia, como ya sabemos. Y tenemos, por ejemplo, otro sector con el que yo trabajo, que son las mujeres más empobrecidas, que padecen de imaginarios con respecto a la maternidad, que las quiere hacer ver como que son madres unfit, pero allí nunca se da cuenta, ¿verdad?, de que han estado muy solas desde el momento mismo de la gestación de esos hijos.
y cómo en una crianza de total desamparo tienen que incurrir muchas veces a dejar los niños con sus vecinos. Ellas en su mejor no cuentan con familiares, no cuentan con amistades. Resulta que cuando los dejan allí, sus hijos a su vez son víctimas, ¿verdad?, de abuso sexual o de maltrato de esa gente que se comprometió con ellos con cuidarlos, y entonces el Estado le quita a los hijos y no se los vuelve a dar hasta que haya alguien, como puede ser servicios legales, que haga algo para ellos y sean escuchados, ¿verdad? O sea que un poco lo que les quiero dejar saber es que por la vía de la clínica y del peritaje en el tribunal somos testigos, ¿verdad?, de cómo las luchas humanas se transforman, ¿verdad?, en una gran violencia. Y no quiero seguir hablando porque hay otra gente acá, pero... Margarita quiere decir algo que tiene que irse. Sí, le pido mis excusas a todo el mundo porque tengo una reunión a las 1:30 de la tarde y me tengo que ir. Pero como está pendiente lo del feminismo, le voy a pedir a Isha y a otras personas que hay aquí que pueden hablar también o mejor que yo de lo que ha hecho el feminismo en este país, pero muy brevemente. Quiero destacar primero, yo soy miembro del Movimiento Amplio de Mujeres y destaco el asunto de amplio, ¿verdad? Porque uno de los problemas que hemos tenido las feministas a través de la historia, no solo en Puerto Rico, pero en este caso en Puerto Rico, es número uno la proveniencia de clases. Ha sido un movimiento que nació entre las mujeres profesionales, Alejandrina Benítez, Ana Roque, etcétera, y pues más o menos se mantuvo ahí. Y éramos todas mujeres blancas, profesionales, muy educadas, etcétera. Y segundo, pues obviamente eran esos intereses los que teníamos en nuestra cabeza. En el caso del MAPRE, pues tratamos de que sea un movimiento amplio. Segundo, esa cuestión de la organización. Protestamos, estamos en la calle, le estamos tratando de dar visibilidad a las mujeres, de que sí somos agentes de cambio y sí tenemos un cerebro pensante, aunque pensemos de una forma distinta a la mayoría del país. Tenemos organizaciones de comunidad como el Proyecto Matria, que tú conoces, etcétera, ¿verdad?, que trabajan con mujeres golpeadas, con mujeres que son madres y están solas, etcétera. Aparte de ese tipo de cosas, hemos tratado de tener una injerencia en los asuntos gubernamentales, promoviendo leyes que defienden nuestros intereses y elementos estructurales, institucionales, como la oficina de la Procuraduría de las Mujeres, ¿verdad? Que eso no fue una idea genial que se le ocurrió a un machote en la Fortaleza, eso fue un proyecto de las mujeres de este país, que insistimos en esa oficina, cuando eso no era todavía muy común en el resto de América. Y lo logramos. Que funcione bien o mal, que a veces tiene mejores directores, otras veces no tanto, ya eso es otro problema, ¿verdad? Pero lo logramos. Y yo creo que es mejor tenerla que no tenerla. Aunque a veces me lo cuestiono, pero ahí vamos. Sí, yo creo que es mejor tenerla. Y otra cosa que tratamos de hacer es intervenir en asuntos que no me gusta decir que van más allá del feminismo, porque yo soy de las que creo que el feminismo tiene que estar en todo, porque este planeta lo habitamos hombres y mujeres, y lo habitamos en términos de una relación social, y esa relación social, por lo tanto, envuelve dos géneros, y siempre está presente el elemento de la relación entre esos dos, uno poderoso y otro poseído del poder, ¿verdad? Y por lo tanto, todo lo que hacemos aquí en la universidad, cuántas presidentas ha habido, cuántas rectoras, dónde estamos ubicadas las mujeres, que somos la mayoría y los mejores promedios de las graduaciones, dónde estamos en el gobierno, etcétera. En las comunidades estamos dirigiendo. Yo creo que el compañero puede dar fe de eso. Las personas que yo conozco que trabajan en comunidad, todos me dicen lo mismo. Es que sin las mujeres se nos cae el proyecto. De manera que esa es otra cosa importante que hacemos. Y a la misma vez asumimos problemas que aparentemente van más allá del feminismo. Estoy pensando, por ejemplo,
en un asunto de violencia que aquí no se ha mencionado, pero yo lo tengo que mencionar. Me parece muy violento que tengamos a un prisionero político en Estados Unidos por 33 años y que Obama esté a punto de liberar adictos de drogas y traficantes de drogas, con lo que yo no tengo ningún problema, ojalá lo suelte. Pero ¿por qué no suelta a Oscar López? Y ahí las mujeres hemos participado, hemos hecho piquetes, hemos hecho manifestaciones en apoyo a Oscar López. Y yo creo que eso es bien importante, que las mujeres también hagamos esa expresión para que la gente entienda que nuestros intereses van más allá de la cama y la cocina, que tenemos otras cosas que hacer, ¿verdad? Y ni hablar del proyecto de currículo, porque una de las razones por las cuales la violencia vuelve al lugar de donde queríamos erradicarla es porque si no cambiamos los valores prevalentes, todo va a seguir igual. Porque al hombre que tú lo agarras porque le pegó 4 bofetadas y le abrió la cabeza a la mujer, lo metes a la cárcel y cuando sale, ¿qué hace? Vuelve y le pega, o se busca otra mujer y le pega a la otra. Y eso va a seguir ocurriendo si no se establece con las nuevas generaciones un proyecto de nueva educación. Eso es un resumen muy breve. Muchas gracias. Madeline, quería retomar el tema de los problemas de colindancia, que me parece sí como que es una metáfora bien interesante, pero para hacer una observación sobre algo que quería compartir con ustedes, a ver qué piensan, y es el tema de que la propia institución de la familia no se problematiza. O sea, que lo que yo veo cada vez más como un problema de esa violencia llamada intrafamiliar es los propios entendidos que tenemos de lo que debe ser la familia. Hay un familismo, hay una exigencia, hay un mandato a estar en familia, que se convierte en una cosa bien violenta. Entonces yo creo que Puerto Rico particularmente sufre eso de manera exacerbada. Desmontar ese propio imaginario que hay alrededor de la institución familiar. Sí, yo quisiera decir algo de eso. Ciertamente, y en honor a lo que planteó Margarita, que se tuvo que ir, uno no puede cancelar todas las luchas que en su momento y al día de hoy sigue haciendo ese activismo diverso y múltiple que es el feminismo. Yo vengo también de allí. Casi todos nosotros venimos de muchos sitios, ¿verdad? Y hemos o hecho las paces con esos sitios de donde venimos, o hemos ponderado críticamente esas trayectorias nuestras, pero no las negamos y por el contrario, son trayectorias que nos han enriquecido en el tiempo. Quizás no hubiésemos llegado hasta aquí si no hubiésemos atravesado todos esos caminos que decidimos en un momento dado tomar. Así que, dicho esto, yo sí creo que interesantemente el feminismo como movimiento no ha sido capaz, ¿verdad? Pensando solamente en el feminismo, vamos a dejar los otros asuntos, no ha sido capaz de producir un posicionamiento crítico y reflexivo sobre el fenómeno de la familia y lo que es el fenómeno del familismo que sea políticamente relevante para nuestros tiempos. Y eso me parece que es crucial. Por ejemplo, no hay muchas denuncias, pero no hay un cuestionamiento profundo de la maternidad, para ilustrar esto de alguna manera. La forma en que yo he reflexionado eso, ¿verdad? Es una forma diversa también. Por ejemplo, yo hablo del mundo de los afectos obligados. El mundo de los afectos obligados tiene que ver con ese imaginario
que se produce dentro de la familia, ¿verdad? Que usted lo tiene desde que es bien pequeñito y se activó su rivalidad con su hermano, ¿verdad? Y usted muy profundamente tiene una rivalidad fuerte con ese hermano, al punto que usted querría caerle a golpe, pero ahí está puesto, ¿verdad? La prohibición, ¿verdad? Ese es tu hermanito y lo tienes que querer. Esa frase discursiva de lo tienes que querer es lo que yo llamo los afectos obligados. O sea, lo que está puesto dentro de ese imaginario es que esos afectos no pueden ser cuestionados. Usted tiene que querer a su mamá, ¿verdad? Y si usted no lo hace, usted es un monstruo. Usted es una persona que está mal en esta vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a mí me preocupa eso? Porque, fíjense, por ahí es que yo creo que viene la pista también de Zygmunt Bauman. Cuando él habla del sofocamiento de estas relaciones de intimidad, tiene que ver con que de alguna manera eso tiene que explotar. Por algún lado eso tiene que explotar, ¿verdad? Esa obligatoriedad de los afectos tiene que de alguna manera provocar que irrumpa otra cosa. Así que en ese sentido, a mí me parece que hay allí muchísimos asuntos que habría que mirar. O sea, yo estoy conectando en estos momentos el fenómeno de la violencia también con ese, porque después de todo, en ese caso del conflicto de colindancia, o sea, lo que yo interpreté fue podemos decir que es un pasaje al acto, podemos trabajarlo en clave psicoanalítica, pero lo que yo vi allí, ¿verdad? Fue un acto de, tú sabes, déjame quieto ya, o sea, salte de encima de mí, ¿verdad? Entonces, pues, así que lo que quiero traer a la consideración de ustedes es que yo creo que ese asunto es importante. Quiero añadir otra cosa sobre la violencia, particularmente en torno a las mujeres, que no dije y que para mí también me preocupa, y es que yo sí creo que ha habido una cierta intensificación de los niveles de crueldad evidente en cierto tipo de casos que hemos visto, particularmente decapitaciones, desmembramientos, lo que pasó en la masacre de Guaynabo, que los arrodillaron. Yo dije en un trabajo, porque pienso, esa es mi pista, aunque no tengo todavía muchos elementos, ¿verdad? Yo reflexiono sobre eso, pero yo creo que en esa violencia de género se está desplazando muchas de las prácticas del narcotráfico. Y el referente para mí es la situación de México y esa literatura que habla de el vínculo que hay entre el fenómeno del los narcotraficantes y el trato a las mujeres, la violencia contra las mujeres. Porque, claro, hay más cosas allí, ¿verdad? Porque este es un caso como el que les narré a ustedes, ¿verdad? Formalmente lo que tenemos son dos personas que matan a esta gente por un problema con la renta de la casa, ¿verdad? Pero el método, ¿verdad?, de ejecución, ¿verdad?, arrodillado, ¿verdad?, disparo en la nuca, en la cabeza, ¿verdad?, pues son prácticas que hasta ahora, porque parte de lo que tenemos que ver es que quizás todo esto está cambiando, hasta ahora los hemos vinculado más al fenómeno del narcotráfico. Así que, tanto en relación a las mujeres como en otro tipo de casos, yo sí creo que ha habido como una cierta intensificación en los niveles de crueldad de la violencia en relación a ciertas cosas. A ver, es que va con ustedes. O sea, después de 2 días, del tercer día, y otros fueron que uno está, una cosa fuera como uno lo piensa y otra cosa como uno lo siente. Y muchas de las cosas que tú has hablado, pues uno también lo ha sentido, y muy pocas veces se da la oportunidad de expresar cómo es que uno lo siente. Digo, no necesariamente llora, pero cómo uno lo siente, ¿verdad? Con la gente que se relaciona. Entonces, yo pienso que lo último que dijiste era la escalada de la violencia, sí se ha hecho notar. Yo creo que sí, que hay que conectar todos esos elementos y la sospecha ha estado en la investigación y la literatura, que está precisamente con lo que ha insistido y subrayado Margarita, que son los medios. O sea, cómo se hace esa interconexión
pues yo creo que no se ha hecho, ¿verdad?, con la celeridad que hace falta. Quería comentar que en el caso, ¿verdad?, que está hablando de la pareja y en el seno familiar la violencia, yo pienso que se ha tratado, la tendencia ha sido de los movimientos a legislar esa relación. O sea, que si yo legislo y lo hago amparada en el X o Y derecho humano o derecho civil, pues por ahí pues se va a resolver el problema, porque en psicología, por ejemplo, Bem ha planteado, y una lógica de los 60, state ways changes folk ways. Es decir, si yo lo obligo a la gente a actuar de una manera, pues entonces van a pensar diferente y de ahí en adelante se va a revertir ese proceso. Pero eso en los 60, estamos en el 2000 y se ha demostrado históricamente que eso no es así. Y se pasa por alto las propias violencias del derecho mismo, o sea, como ahora mismo, y difícil que uno hablar esto porque es el aspecto de cómo se siente, ¿qué significa toda esa la forma en que se ha lidiado con la ley 54, en la forma de yo relacionarme con mi pareja o mi pareja? O sea, entonces la sospecha está puesta ahí en la cama y en la mesa, el espacio ese que compartimos, ¿no? Y tú, yo creo que aquí tengo unos ejemplos, y yo los he visto en comunidad, cuando las mujeres que tienen su compañero en la cárcel va a salir, pues provoca en su casa un pinchazo, un empujón, y entonces tiene que regresar porque no quiere más en su casa, y la más fácil es la ley 54. Esas son situaciones bien vinculadas, pero son realidades que a veces se escapan, ¿verdad?, en el afán de hacer justicia. Yo creo que como tú, como que eso hay que pensarlo, ¿verdad?, y tener mucha cautela. Y como he compartido con mis colegas, cuando uno se mete en esos escenarios de la legislatura, que a la gente le gusta mucho, mucha gente, muchas profesiones, porque esa es su forma de hacer justicia, o se mete en un tribunal, estamos lidiando, estamos metidos en el aparato represivo del Estado. Y si tú quieres formar parte de eso, pues tienes que percatarte de que precisamente te vas a empezar a formar parte de ese aparato, y como que ¿verdad? No se tiene mucha conciencia de eso. Y lo mismo ocurre con la familia. Ya las madres no saben cómo relacionarse con sus hijos. Una madre tiene la situación de que tiene que llevar a su hijo, que sea a un hospital psiquiátrico, no con tú. Y si el niño es un caso de suicidio, se jodió, porque la sospecha acá recae sobre los padres de entrada. Y entonces aquí tenemos un problema, me alegro que están ustedes, ¿verdad?, que son trabajadores sociales, el problema donde chocan los códigos de ética o la ética de las profesiones, porque éticamente el abogado no está en la misma posición del psicólogo, mucho menos si llega a corte, y hay diferencias que aunque coincidimos en intención, por ejemplo, de proteger a un niño, entre los trabajadores sociales y los psicólogos hay una diferencia en términos de cómo interpretar o tomar la decisión de la custodia, si remover o no remover el niño, hasta qué punto tú le vas al beneficio a la duda. Y entonces ahí se están jugando toda una suerte, ¿verdad?, de tensiones y violencia que no tienen solución. Yo no tengo la solución ahora mismo, salvo que podamos reconocer que eso es así y estemos dispuestos a conversar, ¿verdad?, y no legislarlo, sino profesionalmente hablarlo y ver qué soluciones, ¿verdad?, acuerdos podríamos tener. El otro escenario en el que estamos, y quería que Paco quizás podía comentar, es el escenario de las calles de los vecinos. Y ahí me refiero a que las personas sin hogar, sin techo, como que en autollamamiento ambulante, son nuestros vecinos, like it or not, o sea, están ahí. Y sí, en algunas ocasiones se da una relación familiar ahí, porque a veces son las personas que uno teme. Es que me acuerdo cuando tú estabas hablando ahorita de esa persona que tú amas, que se convierte, que tú tienes aprecio, pero a la misma vez le temes, ¿ves? Se da ese tipo ¿verdad?, de relación, y uno como que está balanceándose en lo que dicen en psicología approach avoidance, me acerco, ¿verdad?, y me distancio, pero no deja de ser mi vecino, ¿no? Y ahí nos acuerda. Entonces
aquí lo que traigo es cómo aún a nivel personal y a nivel de las categorías que le ponemos, porque le atribuimos a estos vecinos toda una suerte de intenciones inclusive en sus actos, pues son así pues porque son vagos, abusan del Estado, porque en el temor está eso, yo no voy a dejar mi carro porque me lo roban, porque entonces si me roban algo, esto es una network donde entonces que dice que es mi amigo me roba el carro, me roba una pieza, entonces está conectado con el otro que está en el oficina, etc. O sea, que sea como toda una serie de networking, un sentido de familiaridad ahí, donde sí hay, a nivel psicológico, pues una relación de te quiero y te odio, y un sentido de impotencia ante cómo uno se relaciona con ellos, y la tendencia es asumir a una posición mucho más, diría, sí, represiva, de que si los pudiera desaparecer, qué feliz yo sería. O sea, sencillamente yo no quiero lidiar con esas contradicciones que me provocan estos personajes que están ahí, pues, y que los quiero y que los odio. Pues sí, reaccionando a eso, primero me voy a presentar para que sepan el contexto donde me refiero y donde hablo. Soy alcance comunitario del proyecto Plaza Corazón, pues, que trabaja con personas sin hogar en la área de Río Piedra. El proyecto lo que hace es brindarle servicios de apoyo a esta población, a finales de cuentas pues mejorar su calidad de vida. Alguna meta, pues, la meta pues, al final es lograrle conseguirle vivienda. Es cierto, nosotros creemos que ellos están alejados, o sea, las personas sin hogar están acá y yo en esta comunidad, en este hogar, en esta sociedad, pero realmente ellos están más integrados a nosotros que lo que nosotros sabemos. O sea, son los que nos vigilan los parkings, son los que a veces cocinan en restaurantes, son los que deleitan música en los restaurantes, son los que recogen la basura en las latas, o sea, son también, ellos reciclan por nosotros, vamos, si lo ponemos en ese contexto. Así que esta población sí está más acercada a nosotros que nosotros la podemos imaginar. Comentando un poquito al principio sobre la ponencia en cuanto a los medios, me parece interesante que las personas sin hogar es inevitable no verlo, pues están constantemente en las calles, en las luces, y esto es lo que vemos, porque a veces aquí al mismo estudiantes se consideran, hay personas sin hogar, estudiantes, hay una persona sin hogar que puede estar bien, buen vestido, así que tenemos también esta imagen de esta población, pues que el que tiene las llagas, el que está sucio, el que no tiene zapatos, pero pues una persona con este tipo de situación también puede verse lo más bien peinado, hasta ejecutivamente se puede ver así, pero parece que en los medios este fenómeno de otras personas sin hogar es como que por moda. Hay una cierta cantidad de tiempo donde pues no hay noticias sobre esta población, pero cuando pasa un incidente de maltrato hacia esta población, pues hay como un boom de un montón de noticias sobre esto. La última noticia que salió hace poco en los medios fue sobre un grupo de una fraternidad, un estilo de fraternidad, ¿verdad?, donde se acercan estas personas por las noches y les tiran ácido. Yo, como trabajo constantemente en la calle con la población, pues yo hice también mi rol investigativo y empecé a preguntar, mira, quién fue el que le echaron ácido, la víctima, etcétera. Ninguno me supo decir nombre, detalle, pero se creó toda esta ideología de que, mira, sí, estamos en la intemperie, estamos constantemente amenazados. Cuando hablé con uno, él me dice, sí, esto es un grupo de la universidad que son de Ku Klux Klan y ya lo tenemos identificado, y cuando estén en la calle les vamos a aprender, les vamos a dar. Y esta ideología también de que sí, están ahí afuera, ellos mismos temiendo por su seguridad, hasta se reúnen y dicen planes estratégicos para atacar a estas personas. O sea, que están también ellos muy organizados en ese sentido. Y diciendo esto, quiero también como que tener la discusión de que si la violencia la queremos erradicar,
¿por quiénes? O sea, somos nosotros los académicos, o porque la violencia para esta población es una herramienta efectiva para resolver algún problema. Me robaste la bicicleta, te hice un mandado, me entregaste menos chavos. ¿Qué herramientas estas personas conocen? Vamos, es la violencia. Y con un buen bofetón o una prendida ellos pueden resolverlo. Así que no estoy glorificando la violencia, pero para esta población es un mecanismo factible. Yo voy a ir atrás un poco de la película de Hunt. Porque recordando la película, yo también la vi, yo también se la recomiendo, muy buena. Y viéndolo desde la perspectiva del abuso sexual, la literatura nos habla y nos identifica unos factores de riesgo. Y tampoco les voy a decir el final, porque cada cual, a lo mejor tú ves una cosa y yo vi otra, porque yo definitivamente vi otra, ¿verdad? Familias Capaces, que es la entidad que yo dirijo, estamos en Facebook, pueden entrar y pueden buscar un poco más de información, ya yo hablé ahorita un poco más de lo que era. Nosotros identificamos, además de ser invitados por las comunidades, la literatura ha identificado unos ciertos factores de riesgo a nivel de violencia comunitaria, violencia familiar. Nosotros le llamamos pues áreas de necesidad. Así es que hacia dónde nosotros enfilamos los cartuchos o hacia dónde van nuestras intervenciones en muchas ocasiones. A veces la gente nos pide porque necesito manejar unas ciertas situaciones a nivel terapéutico, a nivel familiar, etcétera. Pero si nosotros identificamos que hay unos riesgos o unas necesidades que tiene esta familia, que lo ha identificado la literatura, yo no me lo inventé, niños con problemas de conducta, personas o familiares con problemas de salud mental, pobreza, historial familiar de violencia, historial de abuso sexual, hacia ahí es hacia donde nosotros vamos, ¿verdad? Y podemos intervenir con esas familias e identificar. Un niño no me tiene que decir que ha sido víctima de abuso sexual o que ha sido víctima de maltrato. La familia viene, solicita el servicio, identificamos unas situaciones de necesidad, unas situaciones de riesgo que la identifica la literatura y exploramos, ¿verdad? Porque un niño no necesariamente nos va a decir a nosotros soy víctima de abuso sexual, ¿verdad? A través de diferentes estrategias pues hacemos las intervenciones, pero no necesariamente los niños nos van a decir a tan corta edad particularmente soy víctima de los niños de coincido contigo en el linchamiento de los agresores sexuales y la mínima, digamos, incidencia reportada por el Departamento de la Familia de abuso sexual. Pienso yo en el impacto del abuso sexual en los niños también, en los niños y adolescentes. Por otro lado está la incidencia en términos de los riesgos que nosotros podemos identificar a nivel familiar o las necesidades. La literatura también nos habla de que los niños entre los 0 y los 5 años son bien vulnerables al maltrato de menores, ¿verdad? Y los niños de 0 a 3 años han sido las víctimas de mayor incidencia de fatalidades y muertes que han sido reportadas. Bueno, pues entonces vamos a trabajar con esas familias que quizás presentan no solamente niños de 0 a 3 años, o que tienen niños de 0 a 3 años, sino que presentan historial de abuso de sustancias, historial de violencia familiar y otros factores de riesgo u otras necesidades que podamos identificar. Esa es la forma de nosotros acercarnos a nivel psicológico, de la clínica psicológica. Nada, un comentario corto a lo que trae el compañero, que me alegro que lo trajeras, ¿verdad? Que cuando tú dices que la violencia es una herramienta efectiva, ¿verdad? Para esta población y para otras muchas también, ¿verdad? Me gusta que lo traigas porque en el Instituto de Investigación Violencia y Complejidad nosotros trabajamos alrededor del fenómeno de la violencia, lo cual no quiere decir que el otro lado de la forma sea la paz, ¿verdad? O vamos a ponerlo de esta manera, ese discurso generalizado de la paz en estos momentos es un discurso bastante violento, ¿verdad? Y es bastante violento porque es la paz de la pacificación, ¿verdad? Del exterminio dulce, como dice Baudrillard en uno de sus textos, y supone justamente la posibilidad del sueño de la modernidad de erradicar
de que es no solamente necesario, sino deseable la erradicación absoluta de la violencia. Por lo menos muchos de nosotros en el instituto partimos del reconocimiento de que hay una violencia constitutiva, ¿verdad? De que esa violencia es una fuerza que está puesta allí en la vida, ¿verdad? Y que parte de lo que ha pasado dentro de este sistema es que se han imbricado y sobreimpuesto unos imaginarios de violencia sobre otros, ¿verdad? Al punto de que ya no distinguimos una cosa de la otra. No creo que haya nadie en el instituto que trabaje la paz, ¿verdad? Porque para nosotros el problema no es buscar la paz, ¿verdad? O erradicar la violencia, sino comprender lo que está pasando. Déjame decir algo. Ahorita traía, yo no sé si era Marlene o Miriam, la necesidad de volver a mirar esa categoría de familia para no pensarla como un lugar allí donde todo está bien, ¿verdad? Mi preocupación es de, aún reconociendo esto que tú traes, que la literatura nos da unas marcas allí, ¿verdad?, de asuntos que se llaman factores de riesgo, cuando uno lo mira críticamente, ¿verdad?, yo creo que es una pretensión de que no hayan riesgos, y la vida es riesgo, porque eso es complejidad. Entonces, la preocupación que a mí me da es que desde una disciplina se incluyen familias particulares en un circuito de violencia institucional y desde el derecho, ¿verdad? Y desde las propias disciplinas y los modos en que trabajamos con ellos, que ya una vez allí no lo soltamos. O sea, yo lo que entiendo es, ¿verdad?, que el psicoanálisis reconoce la familia como aquello que es lo siniestro, y lo siniestro como lo que desde allí se produce la lucha y la violencia más fuerte, porque es lo que quiere domar la pulsión, lo que socializa al humano, y eso desde el llamado amor nos hace a todos sujetos de mucho sufrimiento. Y familia, para mí, cuando me la piden que yo la piense, es la que yo escucho en la clínica, en el caso por caso, esa que padece de las pretensiones de la madre o de los hijos hacia los padres, o de la ausencia de los padres, o de las tensiones de la escuela, ¿verdad? Entonces, yo lo que pienso es que hay que reconocer la dificultad y la complejidad que se da. Y yo soy crítica a la disciplina, ¿verdad? De que si bien puede ofrecer algunas rúbricas, ¿verdad?, que uno las puede tener por allí, esas rúbricas cada vez más a veces hay que implosionarlas, porque resulta que se aplican a ciertos sectores y a otros no. El hecho de que hayan familias en sectores de vivienda de mucha pobreza, o en residenciales que son una audiencia cautiva para el departamento de la familia, ¿verdad?, y presenten y las presiones, exacto, porque tienes tú que hacerlo. O sea, fíjense lo que nos pasa a nosotros como psicólogos, y ya me callo para dar el paso. Si a mí me llega una persona, una mamá, y me dice: mire, doctora, yo tengo un problema, yo descubrí que mi nene de 9 años estaba tocando a mi nena de 6, y ella se lo dijo a la maestra, y la maestra, como nos conoce a mi marido y a mí, me dio la oportunidad, pero yo se lo quiero decir a usted. Ustedes saben cuál es mi obligación, so pena de que me quiten la licencia. Yo tengo que llamar al departamento de la familia y referirla. Claro, ¿qué yo hago? Yo hago una evaluación general, escucho cuál ha sido esa atención, la trayectoria que hizo esa mamá, cómo se dio la cosa, y yo llamo al departamento de la familia y digo: yo tengo una mamá aquí que encontró un problema entre sus hijos, que responsablemente trabajó con ellos, que el niño lo tiene viviendo con la abuela, yo tengo que referirlo. Y usualmente cuando yo digo eso me dicen: no, yo digo: dígame su nombre y su licencia. Pero eso no es lo que se enseña en las escuelas de psicología. Así que un poco quería poner a dialogar este problema de una disciplina que parte de
unos imaginarios de la vida, que fue lo que dije ahorita, que son de total higiene, sin problemas, ideales, y esa no es la vida para nadie de ningún sector. Y lo que yo denuncio siempre es que son los sectores más empobrecidos y vulnerables a quien les cae todo el peso de esa disciplina, y eso hay que denunciarlo. No sueltes ni el micrófono ni la disciplina, porque ahorita, o sea, en el inicio, Madryn hablaba un poco, ¿verdad?, de todo el discurso de la ley, ¿no?, del derecho, entonces, y hablaba de pistas que tú dices, ¿verdad? Así que me gustaría un poco, ¿verdad?, qué pistas nos sugiere, ¿verdad?, para mirar ese fenómeno de que a más ley, más transgresión, ¿verdad? Mientras más decimos, no, el papá no toca a la hija, ahí te vas a encontrar los casos. Mientras más decimos, la mamá no prostituye a la hija, ahí te vas a encontrar los casos. Desde el psicoanálisis, ¿cómo, verdad? ¿Qué pistas nos sugiere un poco para entender un poco el fenómeno, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el psicoanálisis reconoce la lucha humana y la convivencia de pulsiones de vida y de muerte y la imposibilidad de domar el inconsciente y las pulsiones. A mayor cultura, mayor represión, y a mayor represión, como decían los estudiantes de los años 70, mayor combatividad, más sale ese fenómeno, más sale el fenómeno violento, más sale la vida como debe salir, o sea, más sale lo que se presenta en casos cerrados, más sale las luchas, o sea, que si tú no tienes dinero y tienes que ser una trabajadora del cuerpo, lo haces, y por qué no, pero si a eso le llamamos prostitución y a eso lo criminalizamos y lo inmoralizamos, ¿verdad? O sea, yo creo que la hipocresía desde el propio conocimiento que no reconoce la vida y la lucha humana. Y a mí me parece que la universidad también es cómplice de esas producciones de sentido, y la psicología sobre todo. O sea, que las pistas que te doy es un reconocimiento de un sujeto humano cuya vida psíquica tiene salidas impensables, y donde no importa los siglos en el que se haya tratado de introducir la ley, no es el razonamiento y la ley la que prevalece, es esas posibilidades de escape donde nos posibilitan el agenciamiento humano. Y entonces eso, si le damos las vertientes, ¿verdad?, psicologistas y jurídicas, pues lo que vamos a tener es un mundo categorizado desde la patologización o la juridización del mundo. Y yo pienso que si el Instituto de Violencia y Complejidad produce algo, es dar cuenta, ¿verdad?, de que en efecto no es la paz es la de los sepulcros, y si alguien, ¿verdad?, piensa que hay otra vida, pues tampoco creo que hay paz. Lo que hay es lucha, y lucha de las maneras más terribles y descarnadas, incluso el sujeto consigo mismo en su propio silencio. Pero para intervenir brevemente y directamente sobre tu pregunta, un segundo, pero nada más un segundo, porque si no se nos va. Es que cuando uno piensa que la ley es la que va a controlar la transgresión, es al revés. Benjamin señala que la ley se produce por las transgresiones, y lo que hace una vez se erige la ley es multiplicar. Correcto. Es decir, hay una situación de paradigmática muy compleja entre ley y transgresión. Entonces, supuestamente se hace para eliminarla, y lo que hace es que se reproduce. Correcto. La ley es porque su origen no está eliminando la transgresión. Por definición. Totalmente de acuerdo. Hola, buenos días. Yo quería hacer un comentario, no sé si es una pregunta, para ver cómo ustedes me pueden ayudar a entenderlo mejor. Y es en la cuestión de los abusos sexuales, en el caso de los niños o a cualquier otra persona, que cómo entonces podríamos ver la represión en cuanto a esos deseos sexuales que pueden tener los niños, porque ahorita mencionaban que la disciplina no reconoce la sexualidad de los niños en tanto seres humanos. Entonces, pues yo entonces lo veo aquí reflexionando como que pues hay una violencia por parte de la misma familia, porque reprimen esos deseos constantemente, y luego esas personas pueden convertirse en, ¿verdad?, en los que cometen los abusos sexuales. ¿Cómo la disciplina lo trata? Y si hay alguien que sepa un poco de derecho, ¿cómo puede intervenir también pues el derecho en ese aspecto? Yo solamente quiero abonar a lo que traigan los demás, ¿verdad? Que
Dolores trajo hace un ratito algo que para mí es bien importante y que tiene que ver con que no es posible ni deseable legislar toda la conflictividad social. Y nosotros vivimos en un sistema donde tan pronto aparece el problema, ¿dónde está la ley con la cual podemos controlar esto? Y yo creo que nosotros tenemos que saber poder diferenciar entre asuntos susceptibles de ser juridizados, ¿verdad? Dentro de un estado particular de cosas en que estamos, y asuntos que tienen que ser manejados éticamente, ¿verdad? Yo pienso que, yo digo esto en mis salones de clase, sobre este tema del abuso sexual. En Historia de la Sexualidad, Michel Foucault dice en una parte del libro que llega un momento en ese tránsito, ¿verdad?, hacia la modernidad, dice, llegó un momento en que el fenómeno de un campesino que solicita las caricias de una niña en un campo de Francia es objeto de intervención policial, elaboración médica, examen médico y de toda una elaboración teórica. Y lo que trata de poner en foco Foucault es ese momento en que comportamientos que tienen que ver con la vida sexual de la gente, que no habían sido intervenidos hasta ese momento, comienzan a ser intervenidos. Más adelante y en el camino, en el libro de Bauman, La sociedad individualizada, particularmente en su capítulo sobre los usos posmodernos del sexo, Bauman dice que, contrario a lo que planteaba Foucault, donde lo que estaba puesto es que había que proteger al niño respecto de sí mismo, y de ahí toda la prohibición de la masturbación y demás, él dice, ahora se trata de un contexto donde se quiere proteger al niño del peligro que supuestamente representa el adulto. Y entonces ahí yo creo que hay que hilar fino, porque se junta aquí una preocupación que puede ser legítima con todo un imaginario, por ejemplo, del moral majority local, de los sectores más conservadores, porque la cualificación que yo siempre hago, ¿verdad?, hasta donde yo lo puedo ver, es que toda esa discusión sobre el abuso sexual de los niños no establece una distinción que para mí es importantísima. El problema del abuso sexual de los niños no tiene nada que ver con el sexo, tiene que ver con el fenómeno del poder, ¿no? Porque a mi modo de ver lo que está puesto es que los requerimientos sexuales de un niño jamás ni nunca son los requerimientos sexuales de un adulto. Entonces, lo que está puesto cuando se trata de la relación niño-adulto no tiene nada que ver con el sexo, tiene que ver con una relación de poder, con el hecho de que ese sujeto adulto, que la sexualidad de ese niño siempre va a estar en función de las necesidades del adulto. Muy diferente a cuando se trata, y por eso es que la criminalización absoluta, esto es una cosa que no tiene sentido, porque se colapsa ese fenómeno que debe ser mirado con detenimiento con lo que es, por ejemplo, casos donde se trata de dos niños, como tú dices, que entonces allí lo que hay es un fenómeno distinto, ¿verdad? Porque hay una gran probabilidad de que dos niños que estén más cerca en edades, ¿verdad?, su manejo de la sexualidad sea más... ¿verdad? Más exacto, distinto. Así que para mí eso es bien importante. Y lo otro que traíste, Dolores, y que me parece, esto es algo que hay que atenderlo ahora. Es el conflicto de códigos éticos entre las profesiones. A mí me encantó que tú trajeras esta situación de los psicólogos. A mí eso me parece grave. El hecho de que haya una ley que le exija a los psicólogos que tienen que reportar un caso como eso, y que hay un trabajo social que se pone en calidad de policía del psicólogo.
Hay un trabajo social que entonces vigila al psicólogo. ¿Usted rindió su informe o no lo rindió? Porque de lo contrario, nosotros vamos contra usted también. Definitivamente, esto es un asunto que se tiene que resolver y yo no creo que se deba resolver jurídicamente, sino que se tiene que resolver en una conversación franca y abierta con personas, ¿verdad?, que genuinamente tengan la disposición de entrarle a estos asuntos con más complejidad. Yo pienso que, si puedo aportar un momentito, cómo nosotros podemos congeniar lo que es nuestra responsabilidad ética, ¿verdad?, y legal, con relación a un caso como este, porque esto es un escenario. Otro escenario es cuando te dicen, mi hija, el hijo de mi hija, es hijo de mi marido, y mi marido está en mi casa, ¿ves? ¿Cómo yo manejo eso con esa familia? Los tiro al mondongo con el departamento de la familia y digo, mira, que hay alguien que se acaba de ir por esa puerta y vive en esta dirección con este teléfono, puedes llamar y lo puedes conseguir, o lo trabajas con la familia, de forma tal que la familia también contigo en el proceso terapéutico asuman que hay una problemática a nivel familiar, ¿verdad? Y cómo lo vamos a manejar, cómo yo te voy a acompañar en el proceso. Y a nosotros nunca nos han sacado en residencial público a patadas. Y así es como siempre lo hemos manejado, con respeto al participante, con el participante en un proceso de acompañarlos. Lo que yo quiero destacar, ¿verdad? Quiero destacar que parecería que esos problemas nada más le ocurren a los sectores pobres. Los sectores ricos no tienen problemas de incesto, ni de abuso sexual, ni de alcoholismo, ni de padres que transgreden o hermanitos que se tocan. Y las disciplinas, como la psicología, se ponen al servicio del Estado y de los poderes, ¿verdad?, para criminalizar y hacer ver de inmoral esos sectores. Así que, claro, y esa es mi denuncia, ¿verdad?, porque yo concuerdo, o sea, yo entiendo que cada vez vamos hacia una producción de imaginarios más conservadores y fundamentalistas. Y cada vez más los profesionales se nos hacen más difícil. De paso, yo le digo a mis estudiantes que si a mí me tocara comenzar a practicar la psicología hoy en día, yo lo pensaría 2 veces. Porque la psicología que yo practiqué fue durante 15 años sin licencia. Y eso no quiere decir que fue una psicología seria, respetuosa, pensada. ¿Perdón? Pues sin licencia, pero eso era lo que ocurría con todos los psicólogos en ese momento. Porque era así lo que ocurría, pero eso para dar cuenta, ¿verdad?, cómo en la medida en que se quiere meter nuevamente el Estado con las disciplinas, porque hubo una lucha, ¿verdad?, entonces ya hay un entendido de que sin la licencia tú lo que eres también es un transgresor, whatever. Bueno, pero lo que está puesto allí, ¿verdad?, es que se nos hace difícil, incluso con la juridización de las disciplinas, poder escuchar lo humano, que va a estar puesto allí, atravesando sectores y posiciones. No es para defender la disciplina, pues lo que pasa es que uno es crítico de su propia disciplina, como muchos aquí también de la suya, pero la ironía, comentario, la ironía del asunto que tú traes de clase en términos de cómo se imparte la justicia en términos desiguales en cuanto a clases sociales se refiere. Lo importante es que la literatura que construye esas categorías desde la cual se opera están basadas en los experimentos que se hicieron y se siguen haciendo con clase media y alta. Cuando Simbaldo hace su trabajo y demuestra cómo institucionalmente tú puedes producir la violencia brutal que encarna un guardia y que puede encarnar un prisionero, lo hizo con muchachitos, hombres blancos de clase media alta. Así que eso se invisibiliza en el momento de repartir suerte.